Saludos cordiales, somos el grupo 9 y el día de hoy vamos a hablar sobre los lóbulos craneales. Los lóbulos craneales son las principales divisiones del cerebro humano. Existen 4 lóbulos craneales que son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Cada uno de estos lóbulos tiene funciones específicas y juega un papel importante en el procesamiento de los diferentes aspectos de la información sensorial y cognitiva. Por otra parte, el cerebro está compuesto por 51 áreas, las que conocemos como áreas de Brodmann, y son una clasificación de la corteza cerebral numeradas en diferentes regiones, cada una con funciones específicas. Estas áreas proporcionan un marco para comprender la organización y función del cerebro humano. Doy paso a mi compañera Estefanía. El lóbulo frontal es el lóbulo más grande del cerebro, ocupando alrededor de un tercio del hemisferio cerebral. Como su nombre lo indica, el lóbulo frontal está ubicado en la cara de la cavidad craneal, conformado toda la superficie interna del hueso frontal. Por otro lado, los lóbulos frontales están separados del lóbulo parietal mediante una cisura conocida como el surco central, la cisura de Rolando. Posteriormente, y del lóbulo temporal, por medio del surco lateral, conocida como la cisura de Silvio. Las funciones del lóbulo frontal son varias, las cuales está asociado con las funciones cognitivas superiores, tales como la toma de decisiones, la motivación, la resolución de problemas, la planeación y la atención. Una vez introducidas las características principales del lóbulo frontal, podemos decir unas unidades funcionales, las cuales es la corteza motora, la cual se divide y controla las siguientes funciones. La corteza motora primaria, la cual corresponde al área 4 de Brodmann, es principalmente responsable de generar los impulsos nerviosos que viajan a través del tacto corticoespinal y controlan la ejecución del movimiento. Si llegase a presentar alguna lesión, se presentaría el trastorno de la coordinación motora y se mostraría en los movimientos torpes, descontrolados, hasta incluso la parálisis en el cuerpo. La corteza motora suplementaria, la cual corresponde al área 6 de Brodmann, la cual se cree que está implicada en la planeación y secuenciación del movimiento, además de la coordinación de las partes del cuerpo involucradas en el mismo. Si llegase a haber una alteración en esta área, puede dar lugar a dificultades en la planificación y la secuenciación de movimientos, lo que puede afectar la ejecución de tareas cotidianas. Por otro lado, tenemos la corteza motora, la cual corresponde al área número 6 de Brodmann, la cual está considerada como la responsable del manejo de la preparación, la guía sensitiva y la guía espacial de movimiento. Si se llegase a presentar alguna lesión, presentaría la apraxia, la cual es un trastorno en el que una persona tiene dificultades para realizar movimientos voluntarios o coordinados. Incluso si los músculos y las habilidades motoras básicas son normales, como vestirse o utilizar utensilios. Por otro lado, tenemos la corteza prefrontal, la cual se divide por la corteza dorsolateral, la cual corresponde al área número 9 y 46 de Brodmann, la cual se encarga principalmente de procesar información cognitiva. Esta área está involucrada en las funciones ejecutivas, como la planificación, la toma de decisiones, la memoria en el trabajo y el control cognitivo. Este también juega un papel fundamental y importante en la atención sostenida, porque si llegase a haber una lesión en esta, se, se muestran los problemas con las tareas complejas o llevar a cabo actividades diarias. Por otro lado, tenemos la corteza ventromedial, la cual corresponde al área 47 de Brodmann. Esta está asociada con la regulación emocional y la toma de decisiones sociales. De igual manera, esta juega un papel fundamental en la evaluación de las recompensas y castigos, así como la empatía y la toma de decisiones éticas. Si llegase a presentar o tener alteraciones que pueden presentar, se mostraría en los cambios de la conducta moral y emocional. Por otro lado, tenemos la corteza orbitrofrontal, la cual corresponde al área 11 de Brodmann y está relacionada con el proceso cognitivo y la toma de decisiones, la cual se encarga en controlar las respuestas que damos socialmente, así como inhibir conductas poco aceptables el control de la agresividad. Incluso se pueden mostrar alteraciones en la regulación afectiva y conductual. Por último, tenemos la área de Broca, la cual corresponde al área 44 y 45 de Brodmann. Esta se considera el centro del lenguaje expresivo, la cual tiene su función coordinar los movimientos de la boca, la laringe, la faringe y órganos respiratorios, los cuales controlan la expresión del lenguaje. Además, se ve implicada en los movimientos necesarios para la escritura. Como anteriormente lo hemos dicho, si se llegase a mostrar alguna lesión, puede existir un déficit en la habilidad para hablar o producir sonidos o pronunciar palabras correctas, aun cuando la persona afectada mantiene su habilidad para comprender el lenguaje y formar correctamente oraciones en su mente. Le doy paso a la compañera Wendy. Ahora tenemos el segundo lóbulo, que es el lóbulo parietal. Las áreas de Brodmann son divisiones específicas de la corteza cerebral que se utilizan para identificar y estudiar diferentes funciones cognitivas y sensoriales.
Las áreas de Brodmann 1, 2 y 3 corresponden a la corteza somatosensitiva primaria, que es responsable de procesar la información táctil y sensorial del cuerpo. Estas áreas nos permiten sentir y percibir el tacto, la temperatura y la presión en nuestra piel. El área de Brodmann 5 es conocida como la corteza de asociación somatosensitiva. Esta área está involucrada en la integración de información táctil y sensorial, permitiendo una representación más compleja y precisa de nuestras sensaciones corporales. El área de Brodmann 7 está relacionada con la coordinación visual y motora. Esta área ayuda a integrar la información visual y espacial con los movimientos del cuerpo, permitiendo una adecuada coordinación ojo-mano y una percepción espacial precisa. El área de Brodmann 39, conocida como el giro angular, desempeña un papel importante en habilidades como la lectura, la generación de oraciones y el entendimiento de las matemáticas. Esta área está involucrada en la interpretación y procesamiento del lenguaje escrito y la comprensión de conceptos matemáticos, no solo numéricos, sino también escritos. Finalmente tenemos el área de Brodmann 40, llamada giro supramarginal. Se encarga de la percepción y procesamiento del lenguaje y el habla. Esta área nos permite comprender y producir el lenguaje hablado, así como participar en tareas como la lectura en voz alta y la escritura, que es lo que estamos haciendo justo ahora. Estas áreas de Brodmann nos ayudan a comprender mejor la complejidad y diversidad de funciones cognitivas y sensoriales que ocurren en el cerebro humano. Paso a la compañera Shani Gavica. El lóbulo temporal es el segundo lóbulo más extenso del cerebro. Corresponde a casi el 20% del volumen mesocortical. Su nombre se basa por la relación que tiene con el hueso o región temporal del cráneo. Tenemos dos lóbulos, uno en el hemisferio izquierdo y otro en el hemisferio derecho. El lóbulo temporal está situado en el lateral inferior del encéfalo, aproximadamente a la altura de los oídos. En la división anatómica de este lóbulo, en la superficie externa encontramos el surco lateral o decirle, el surco temporal superior y el surco temporal inferior. Estos surcos, pues bien, delimitan a los giros temporales, que son el giro temporal superior, el medio y el inferior. La superficie medial está escondida tras el diencéfalo y el tallo cerebral. En la superficie medial, pues encontramos el surco colateral. Este separa al giro parahipocámpico del giro occipital. En la región medial, al anterior se encuentra el uncus o el gancho. El lóbulo temporal también lo podemos escribir desde la superficie ventral. En su profundidad se encuentra el hipocampo y la amígdala. Ahora bien, explicaré la división funcional del lóbulo temporal mediante las áreas de Brodmann. Primero hablaré del área auditiva primaria. Aquí encontramos pues el área 41 y 42 de Brodmann, la primera siendo receptora y la segunda es la de asociación. Gran parte de esta área se encuentra en la zona opercular del giro temporal superior. Esta zona pues permite percibir los sonidos básicos, su estimulación pues produce zumbidos o ruidos, es decir, aquí se producen sin significado. Una lesión unilateral de esta área produce un problema leve de audición. Sin embargo, si tenemos una lesión bilateral, se produce una sordera cortical completa. El área auditiva de asociación o secundaria corresponde al área 22 de Brodmann. Aquí se encuentra el área de Wernicke y rodea la corteza primaria. En esta zona, los sonidos adquieren un significado de hecho. Se estimula esta área produciendo ya sonidos complejos como son las palabras o la música, por lo que ayuda ya a la comprensión del lenguaje hablado y escrito. Una lesión en esta área produce agnosia auditiva, es decir, que ya no se le puede dar significado a los sonidos o afasia de Wernicke o fluente, que es decir, cuando no se comprende el lenguaje. Los giros medios e inferior del lóbulo temporal también tienen un papel importante en la percepción visual, particularmente en el giro medio. Participa la percepción de movimiento y una lesión puede provocar asinaptosia. Por otro lado, el giro inferior contiene el área fusiforme, que está en el área 37 de Brodmann. Este se encarga del reconocimiento de los rostros y una lesión puede causar prosopagnosia u otras agnosias visuales. En la superficie ventral está el giro parahipocámpico y en su profundidad encontramos pues al hipocampo que ayuda a consolidar la memoria a largo plazo y la amígdala que se encarga de la percepción y respuesta de las emociones. Una consideración anatómica muy importante la tiene el UNCU. Pues bien, esta aumenta la presión intracraneal. Por ejemplo, si nosotros tenemos un tumor, esta región se puede herniar por debajo de la tienda del cerebelo, comprimiendo las estructuras del tronco encefálico y esto causa una condición muy grave. Gracias. A continuación, mi compañera Samantha. Por último, tenemos al lóbulo occipital. El lóbulo occipital es la región del cerebro que se localiza en la parte posterior de cada hemisferio cerebral y este se dedica principalmente a regular, coordinar y procesar la visión y cada uno de los pasos que componen a esta sensibilidad especial.
Referente a su ubicación, se estipula que el lóbulo occipital se localiza posterior al lóbulo parietal y temporal, y este tiene tanto una cara medial como una lateral. Este lóbulo posterior reposa sobre el tentorio, mientras que su cara medial mira la hoz del cerebro. De acuerdo a las diferentes funciones que nos da a conocer el lóbulo occipital, se determina que este lóbulo es la primera zona a la que llega la información visual. Por tanto, tiene un papel muy fundamental en el reconocimiento de objetos. El lóbulo occipital manda información visual hacia otros lóbulos cerebrales y esto lo realiza a través de dos canales de comunicación. El primer canal va hacia la zona frontal del cerebro y procesa la información sobre lo que se ve, es decir, el contenido de la visión, mientras que el segundo canal va hacia la zona dorsal y este se responsabiliza netamente de procesar el cómo y dónde de lo que se ve. Por tanto, se encarga del aspecto del movimiento y la localización. Por otra parte, la superficie de cada lóbulo cerebral, incluyendo el occipital, se caracteriza por una serie de eminencias cerebrales o crestas que también son conocidas como giros o circunvoluciones. Una vez separando los giros se encuentran las depresiones que también son conocidas como surcos. Tanto así que los giros como los surcos contribuyen a esa apariencia ondulada tan característica del cerebro. No obstante, es importante mencionar que cada uno de estos pliegues cerebrales sirven para aumentar el área de superficie del cerebro humano y también nos ayudan en gran medida a definir cada uno de los límites y puntos de referencia de los lóbulos cerebrales. La cara superolateral del lóbulo occipital presenta tres giros notables, entre ellos el superior, el medio y el inferior. El giro occipital superior es el único claramente definido de la cara lateral del lóbulo occipital y este es continuo con el margen superomedial de la cuña de la cara medial del lóbulo occipital. Mientras que el giro occipital medio es el más grande de los giros del lóbulo occipital debido a que el giro occipital medio se encuentra entre el surco superior e inferior y cubre la porción más extensa de la cara lateral. En ocasiones se lo refiere como el giro occipital lateral. Y por último, el giro occipital inferior es difícil de distinguir, incluso a veces forma parte del giro occipital medio. Este giro se ubica a lo largo del aspecto inferomedial del hemisferio. Asimismo, el aspecto posterior del giro occipital inferior es continuo con el giro lingual de la cara medial del lóbulo occipital. Por consiguiente, como ya conocemos, el lóbulo occipital es el área de procesamiento visual del encéfalo. Basándonos en las áreas de Brodmann 17, 18 y 19, se encuentran dentro del lóbulo occipital y estas son las que forman las cortezas visuales. El área de Brodmann 17 o B1 forma la corteza visual primaria, mientras que B2, B3 y B4 o áreas de Brodmann 18 y 19 son las encargadas de formar la corteza de asociación visual. Dentro de este tema del lóbulo occipital existen diferentes alteraciones. Entre ellas podemos mencionar que si se lesionan ambos lados del lóbulo occipital, la persona afectada no puede reconocer objetos con la vista, aunque sus ojos funcionen con total normalidad. Este trastorno es designado como ceguera cortical y las personas que presentan este tipo de ceguera no se dan cuenta de que no pueden ver. En lugar de reconocerlo, con mucha frecuencia lo que hacen es elaborar descripciones de lo que ven, a lo que se denomina como confabulación. Este trastorno es titulado como síndrome de Ant. También un trastorno convulsivo que afecta al lóbulo occipital puede provocar alucinaciones en la visión. Por ejemplo, pueden verse líneas de color cuando se mira en una dirección totalmente determinada. A continuación, las conclusiones. Como primera conclusión, tenemos el lóbulo frontal, el cual podemos decir que se considera al cerebro como el director a una orquesta, es decir, coordina y dirige las otras estructuras neurales del cerebro en una acción concertada. Como segunda conclusión tenemos que el conocimiento de las áreas de Brodmann en el cerebro y sus funciones específicas nos brindan una comprensión más profunda de cómo se procesa y se integra la información sensorial y cognitiva en nuestro cerebro. Estas divisiones nos permiten entender mejor cómo se llevan a cabo tareas como la percepción táctil, la coordinación visual y la motora, además de la comprensión de la lectura y del lenguaje. El estudio de estas áreas nos ayudan a descifrar los misterios de la mente humana y avanzar en el campo de la neurociencia. Como tercera conclusión, tenemos que el lóbulo temporal es una de las estructuras más importantes de la corteza cerebral y no solo cubre una buena parte de la superficie del encéfalo, además permite integrar globalmente buena parte de la información sensorial que nos llega a través del entorno y tiene un papel muy relevante en el procesamiento de los contenidos de la visión, el oído, así como el lenguaje en general. Como cuarta conclusión, podemos decir que debido a que el lóbulo occipital del cerebro es el encargado del procesamiento de lo visual,
Además de ocuparse de la formación de los recuerdos visuales, se puede considerar a este como uno de los más importantes para el ser humano, puesto que es el más influyente dentro del aprendizaje del mismo, ayudándole así, por ejemplo, a la distinción de colores, objetos y a la interpretación de imágenes. Finalmente, podemos decir que las divisiones de Brodmann nos permiten entender la función cerebral, mientras que los lóbulos craneales ofrecen una visión general de las funciones asociadas a diversas áreas. La colaboración y comunicación entre estas regiones son fundamentales para un funcionamiento cerebral completo. Muchas gracias.